Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche, y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra al lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Iniciamos hoy el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Gracias a la gran labor apostólica de Pedro y los demás, comienza a aumentar el número de los cristianos. Se ensanchan las responsabilidades y el quehacer del grupo apostólico. Entonces surge una diferencia. Los cristianos judeo-griegos, nacidos en el exilio, se quejan de que los cristianos judeo-hebreos, nacidos en Palestina, no atienden debidamente a las viudas en el servicio de la caridad. Ninguna comunidad, por muy perfecta y muy organizada que sea, está libre de tensiones. Es natural que surjan los conflictos en todo grupo humano. No todo era idílico y fácil en las primeras comunidades cristianas. Pero fijémonos bien que lejos de separarse, más bien las tensiones en los grupos les ayudan a crecer y a madurar. Así sucedió en la primitiva comunidad cristiana. Las quejas dieron origen a un mejor estudio y a un reacomodo de la realidad. Se habló libremente por parte de todos, se escuchó la opinión de todos y se tomó una sabia decisión a la luz del Espíritu Santo: dividir las comunidades y dividir las responsabilidades. Los apóstoles entonces optaron por dedicarse a la oración y a la predicación de la palabra, y los primeros colaboradores de los apóstoles, con Esteban como jefe, se encargarían de la administración de los bienes. No podemos dejar pasar por alto los 3 requisitos que identificaron a estos 7 nuevos elegidos, los primeros 7 diáconos de la iglesia. Eran hombres, número 1, de buena reputación; número 2, llenos del Espíritu Santo; y número 3, llenos de sabiduría. Vemos también cómo la elección de los colaboradores la realiza la misma comunidad que ha de recibir sus servicios. Una vez presentados los hombres escogidos, los apóstoles hacen la plegaria de bendición y de acción de gracias, porque ha aumentado el número de los elegidos. Luego, invocan al Espíritu Santo, distribuidor de los dones, y les imponen las manos como un signo de la comunicación de este mismo Espíritu. Qué hermosa elección y qué hermosa lección de fe y de unidad. Qué distintas serían las cosas si en la actualidad los conflictos y las tensiones en los grupos y ministerios de la Iglesia se resolvieran a la luz del Espíritu Santo. Qué hermoso sería si las decisiones las tomáramos todos juntos como hermanos, escuchándonos con respeto,
y pensando únicamente en el bien de la iglesia. Cuánto bien nos haría como iglesia retomar nuestros orígenes y volver a nuestra esencia. En resumen, cuánta falta nos hace a todos entrar en la sintonía del Espíritu Santo. Como iglesia, creo yo, debemos de tomar conciencia y despertar ya. No podemos seguir haciendo las cosas movidos y motivados por nuestros caprichosos intereses personales y llenos de egoísmo. El proyecto de la evangelización no es mío, ni es tuyo, no es de nadie. Es el proyecto de Dios, es el proyecto de Jesús. Nosotros solo somos simples colaboradores temporales en la construcción del reino. Esta iglesia que nos ha sido encomendada, y tarde o temprano se la heredaremos a las futuras generaciones. ¿Qué clase de iglesia dejaremos a nuestros niños y jóvenes? Hagamos una reflexión seria en este día y preguntémonos, ¿qué estoy haciendo yo por el bien de la iglesia? ¿En qué estoy colaborando? ¿Cuáles son mis aportes personales en pro de la iglesia y de la evangelización? ¿Sirvo humildemente a Dios y a la iglesia? ¿O me sirvo de Dios y de la iglesia para alimentar mi ego, mi orgullo, mi soberbia, mi prepotencia? ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué intereses son los que en verdad me motivan a permanecer en un grupo o ministerio de iglesia? ¿Los intereses de Dios o mis intereses personales? Mucho bien hacen a la iglesia los colaboradores que, como Esteban y los demás discípulos, dan buen testimonio y siempre están llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Porque cuando uno se deja llenar del Espíritu Santo, entonces actúa con la sabiduría de Dios. Solo llenos del Espíritu Santo es que somos capaces de pensar como Jesús, de ver como Jesús, de sentir con el corazón de Jesús y actuar con la misma pasión y entrega con que lo hacía Jesús. La iglesia que crece y avanza es la iglesia que es movida y motivada por el Espíritu Santo. Cuando la motivación no es Dios, cuando el capitán no es Jesucristo, cuando el motor no es el Espíritu Santo, la iglesia se convierte en la barca de la que nos habla San Juan en el Evangelio de hoy, una barca sacudida por la tempestad. Dice el Papa Francisco, esta es una imagen clara de la iglesia, una barca que debe afrontar la tormenta y a veces parece que va a ser hundida. Lo que salva no es la calidad o el valor de sus hombres, sino la fe, que les permite avanzar incluso en la oscuridad, en medio de las dificultades. La iglesia es la barca que mar adentro ha navegado por encima del mar de la vida por más de 2000 años. Desde esta barca, millones de fieles colaboradores han lanzado las redes una y mil veces, tratando de atraer más y más almas a Jesús resucitado. En esta barca siempre habrá sitio para cuantos quieran venir a ser parte de la comunidad de Jesús. No hay exclusión ni marginación en la barca de Jesús. La iglesia ha navegado en tiempos de paz y de bonanza, pero también ha navegado
en medio de terribles y oscuras tormentas. Es la Iglesia movida por el Espíritu Santo y sostenida en la fe de sus miembros, la que ha vencido 1,000 tempestades y seguirá venciendo por los siglos eternos. Pero se necesitan colaboradores llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Para servir en la Iglesia, debemos de ser llenos del Espíritu Santo una y otra vez. Él es quien nos capacita para llevar a cabo la misión encomendada por Jesús. Hoy, como Iglesia, como grupos, como movimientos y ministerios, yo les invito a que clamemos a Jesús resucitado para que suba a nuestra barca y tome ya el control. Hagamos valer el título de cristianos. Seamos discípulos auténticos de Jesús. Escribamos junto con el Papa Francisco páginas gloriosas en la historia de la Iglesia. Ya dejemos de ver solo lo malo y miremos también lo bueno y lo santo que hay en la Iglesia. Ya dejemos a un lado tanto egoísmo, tanto orgullo. Dejemos de lado tanta soberbia, tanta indiferencia. Todos somos necesarios. Nos necesitamos. En la Iglesia nadie sobra. Todos tenemos algo en que servir y mucho que aportar. Resolvamos los conflictos que surjan en nuestros grupos a la luz del Espíritu Santo y no al calor de las emociones. Tomemos decisiones sabiamente después de haber orado y ayunado, con sincero corazón. Vivamos dando testimonio de que nuestras vidas están sabiamente regidas y gobernadas por el Santo Espíritu de Dios. Seremos entonces la Iglesia que Jesús soñó y anheló, con una sola alma y un solo corazón. Seamos como la Iglesia primitiva, que predicaba con el ejemplo y su forma de actuar. Al terminar esta semana, les invito a orar. Oremos siempre por nuestra Santa Madre la Iglesia, por el Papa Francisco. Oremos por los obispos y sacerdotes, por todos y cada uno de los fieles laicos, que son muchas veces los valientes y silenciosos pescadores incansables de nuestra Iglesia. María, Madre de la Iglesia, a ti nos encomendamos en este día, para que tú, como estrella de la nueva evangelización, nos guíes siempre a ese puerto seguro que se llama Jesús. Te encomendamos, Madre, el cuidado de nuestro querido pastor, el Papa Francisco, el cuidado de todos los obispos y sacerdotes del mundo entero. También a todos los fieles misioneros y misioneras, consagrados, que dan su vida cada día en pro de tu reino. Te encomendamos, Señora y Madre nuestra, a todos los laicos que en el silencio y el anonimato tantas veces lanzan las redes una y otra vez en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Ven, Señor Jesús, ven caminando sobre el mal que nos acecha. Sube a esta tu barca y declara en todos nosotros tu paz. Todos nosotros deseamos escuchar tu dulce voz diciendo: no teman, soy yo. Toma el control, Señor Jesús. Si estás con nosotros, Señor, no hay tempestad que nos pueda detener. No hay oscuridad que nos pueda frenar.
Sopla tu aliento de vida que todo lo hace nuevo. Danos tu Espíritu Santo y haz que seamos testigos y discípulos verdaderos de los que dejan escritas páginas gloriosas en la historia de tu iglesia. Levanta y transforma una vez más a tu iglesia, Señor. Exhala, Señor, tu aliento de vida. Danos tu Espíritu Santo y haz brillar tu luz resucitadora en nuestros grupos y ministerios. Que todos seamos uno en tu amor. Tú que vives y reinas por toda la eternidad. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.